Ya, esta se volvió la noticia de la última jornada del día lunes y abre también un flanco que se instala en la discusión del tema migratorio con el gobierno. Estamos hablando de un primer día fallido de enrolamiento de migrantes en Santiago. Después de eso, el registro civil suspendió el proceso hasta el miércoles. El gobierno apunta a sus dardos en relación a ese enrolamiento, a las AFP y a los supuestos líderes de opinión, porque aseguran que este procedimiento nada tiene que ver con la regularización a migrantes, que es un proceso que está en estudio, que es un proceso eventual, ¿no? Juan Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, hoy no continuará el proceso de enrolamiento de migrantes, por lo menos en la capital, tras el fracaso de la jornada de ayer, que tiene varias explicaciones y causales de todo el caos que se originó. Partamos por recordar que esto se trata de un trámite para la obtención del RUN, el Rol Único Nacional, que es diferente al RUT, el Rol Único Tributario, que en este caso tiene fines de cobertura de salud, temas previsionales y de educación. Se citó en el Estadio Víctor Jara porque en el centro se presentaron, casualmente o no, los nuevos documentos de identificación nacional. El plan de las autoridades fue hacer 5 días de atención entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde para atender en la capital unas 500 o 600 personas. El problema es que ayer llegaron 3.000 y muchas incluso llegaron el domingo a mediodía para asegurar un número de atención. Y como lo hacen habitualmente, se organizan entre ellos, algo que finalmente las pocas, comillas, autoridades que estaban afuera del recinto para organizar no lo entendieron y eso finalmente generó todo el caos. Lo concreto es que ayer solo 300 personas pudieron ser atendidas, la mitad de lo previsto originalmente, pero el 10% de los que llegaron a las afueras del Estadio Chile en poco más de 8 horas de, entre muchas comillas, atención. Vamos a escuchar al director regional metropolitano del Registro Civil, Jorge Zúñiga, quien pasada las 5:30 de la tarde fue a las filas ya de la gente agotada, hastiada, a decirles no hay atención mañana y ya les vamos a informar por dónde va a ser finalmente el nuevo lugar, porque definitivamente el miércoles, por lo que se dijo ayer, el Estadio Chile, el Estadio Víctor Jara, no va a estar disponible. Escuchamos al director metropolitano del Registro Civil. Se va a retomar el día miércoles. Les pedimos que por favor lo puedan consultar en redes sociales o página web, ya, porque no va a ser acá, ya. Entonces consulten dónde va a ser la atención el día miércoles y vamos a atender obviamente a todas las personas, no es solamente esta semana, así que para que consulten y puedan, por favor, así que no le quepa duda que estamos trabajando en eso. Bueno, aquí ha habido harta confusión efectivamente porque, como tú apuntabas, Juan, este enrolamiento es una tarea habitual del Registro Civil, que consiste en ir otorgando todos los días estos roles, por eso se llama enrolamiento, porque le dan el rol, el RUN, para trámites básicos en Chile. Y es muy distinto de un proceso de regularización o de obtención incluso de la residencia, ni hablar siquiera de la nacionalidad, residencia nomás estamos hablando. Hay una confusión también cuando se habla de efecto llamada, en circunstancias que el efecto llamada, a raíz del flujo de gente ayer, no tiene nada que ver con esto. El efecto llamada es lo que se produce en un largo plazo, en un mediano o largo plazo, cuando hay políticas nacionales o situaciones de medidas que se adoptan y se comunican incluso internacionalmente y que generan flujos de migrantes desde fuera. Es decir, por ejemplo, lo que se atribuye al expresidente Piñera es que él generó un efecto llamada cuando habló en Cúcuta, a partir de lo cual habría venido un flujo aumentado de venezolanos a Chile. Cuestión bien dudosa y habría que estudiar ahí cuál fue la verdadera causal. Uno podría decir más bien que lo que atrajo a los venezolanos en Chile fue la situación de Chile, más que un discurso en un evento puntual. Pero a eso se refiere el efecto llamada. Nada que ver, aquí lo que se produjo efectivamente fue un despelote, para decirlo con todas sus letras, donde hubo graves problemas de comunicación inicialmente, porque se dio información que tal vez fue equívoca, o no se dio suficiente información y se produjo este flujo por un malentendido de gente que tenía la expectativa de regularizarse y que era más que la que todos los días va a enrolarse, que es un flujo más normal y más rutinario. Ahora, ojo con también una cuestión conceptual, porque aquí está el debate de la migración, del exceso de migrantes, en fin. Justamente los migrantes que buscan papeles son los migrantes que están ansiosos de trabajar y que quieren ganarse la vida
y que son, ojo, los que cotizan para AFP y por eso quieren su RUN también y su RUT al final, porque quieren cotizar, porque pagan impuestos. Y recordemos que hay mucha información abundante y disponible que da cuenta de cómo la tasa de cotización y de pago de impuestos entre los migrantes que vienen a trabajar realmente es incluso superior a la de los propios chilenos. Y ellos son los primeros interesados normalmente en pagar impuestos y en cotizar para tener protección, para tener incluso acceso a la salud. Y eso no nos puede llevar a confundirnos con la delincuencia vinculada al fenómeno social y económico de la migración. La criminalidad vinculada con la migración no es tan automática, ni tan absurda, ni tan estúpida como eso, ¿no? Hay un problema grave de delincuencia y de inseguridad que tiene que ver con un contingente de migrantes que justamente no son los que veíamos ayer probablemente haciendo fila, sino que son los que pasan por pasos no habilitados con otros propósitos y que no están con ningún interés de regularizarse en Chile. Para hacer un par de distinciones ahí iniciales, ¿no es cierto?, para la conversación, porque detrás de todo, Juan, ¿no es cierto?, está justamente ese debate político, social, migratorio, y que se ha exacerbado en estos días con este anuncio de que se estudiaría o se está evaluando una, como tú decías, Paula, una eventual regularización acotada de migrantes, ya que son justamente aquellos que tuvieron la buena disposición de, primero que todo, empadronarse, que era el proceso previo que terminó en el verano pasado, y que apuntaba a que primero que todo supiéramos quiénes son, cuántos son, de dónde vienen, cuáles son sus datos. Y que es una medida que en sí no podría sino calificarse como virtuosa para ir acotando y separando los problemas, porque aquellos que no se empadronaron podrían caer efectivamente en la categoría de, no sé si sospecha, pero al menos de cierta reserva respecto de cuáles son sus condiciones para venir a Chile o cuáles son sus propósitos, porque no tuvieron esa disposición. Algunos no alcanzaron o no supieron, también hay que guardar ahí el beneficio de la duda, pero hay ahí un signo de pregunta que se abre sobre quienes no se empadronaron. Entre quienes se empadronaron no podemos sino pensar que hay gente que quiere trabajar en buena ley en Chile, para que no nos confundamos y no estigmaticemos. Bueno, ahí está el debate, Juan, ¿no? Y por ahí surgió también la crítica que el gobierno aquí equivocó tanto el discurso que se produjo este mal llamado efecto de llamada en esta situación que se vivió ayer en el estadio Víctor Jara. Recordemos que en el caso de Cúcuta no fue un discurso, sino fue una serie de discursos y un planteamiento del sector que en ese momento era el gobierno y que hoy mantiene figuras relevantes dentro, por ejemplo, del Poder Legislativo. No fue una sola persona, fueron muchas las que claro. Finalmente con las redes sociales generó esa masificación del mensaje. Pero acuérdate también, Juan, que en ese proceso lo que hubo fue unas medidas que fueron oficiales de incluso reunificación familiar y que pasó por ahí el flujo. Todo ese flujo extra que no tuvo que ver con reunificación familiar y que fueron esas hordas de gente que pasaba por la frontera dramáticamente cruzando países y países para llegar a Chile de manera totalmente irregular, pasando por pasos no habilitados y que se nos filtraron por la frontera. Eso obedece, a una masa de gente que ni siquiera se enteró de Cúcuta y que venía buscando el país de donde había escuchado que las cosas andaban mejor. Y ese era Chile, claro, lejos en América Latina. Y fíjate que también se dio esa situación ayer en el Víctor Jara, que hubo mucha gente, aparte de los RUT, aparte de los RUN, y para quienes están en el trámite, había mucha gente que reconocía haber ingresado por pasos irregulares y que decía, ahora es cuando, esta es la oportunidad que tengo porque finalmente encontré lo que estaba buscando, habiendo ingresado al país de forma irregular, encontré trabajo, encontré estabilidad y ahora quiero finalmente regularizar la situación y claro, se encontraron finalmente con que no era ese el fin y nosotros vimos cómo bajó, pero considerablemente entre las 10 y las 12 del día el flujo, porque mucha gente dijo, bueno, si esto no es, y más encima estaban ocurriendo operativos de control de orden público en el sector, era particularmente complejo. Recordemos que el gobierno ha insistido en que no hay un nexo entre las tres partes que tiene esta historia, porque uno lo vincula con lo que pasó la semana pasada, pero esto tiene tres partes. Uno es el enrolamiento del registro civil, que ahí todavía no hay mucho avance, no hemos conocido mucho avance. Está el enrolamiento del registro civil y está este estudio acotado del que no hay contenido, no hay fecha, solo hay un anuncio de estamos estudiando esto y que generó toda una
una acción de la oposición como si faltara en regalo el 23 de diciembre de correr a la Contraloría, de correr al Tribunal Constitucional y de poner finalmente un cuestionamiento en la agenda. La Moneda ha descartado el supuesto efecto llamada y ha apuntado a quienes lo utilicen comunicacionalmente. Así lo dijo el subsecretario del Interior, Luis Cordero. He visto que algunas personas han llamado esto el efecto llamada. Primero, es no saber qué es el efecto llamada técnicamente hablando. Quienes estén, primero, atizando el miedo, el temor, a propósito de lo que se ha conversado estos días respecto a esta situación, que fue, por cierto, inconfortable, que da cuenta de un tema de gestión por parte del Registro Civil, está actuando de mala fe y creo que está confundiendo a la ciudadanía. Pero también es cierto que el gobierno falló comunicacionalmente. Más allá de que no sean procesos vinculables, sí es cierto que se anticipó poco y Twitter y Facebook no son la vida real como para decir avisamos por ahí y sacarse la responsabilidad. De hecho, ayer hacíamos el cuestionamiento que a través de esas mismas plataformas el Registro Civil no estaba diciendo ni pío y nosotros ironizábamos en la prueba de ADN con que era causa de que se les cayó el sistema como ocurrió durante la mañana y que la explicación para la atención de tan poca gente en tantas horas de caos afuera del Estadio Chile. Es algo que se le cuestiona al gobierno, se le pide, sobre todo desde organizaciones migrantes, claridad y celeridad en los anuncios. Escuchamos a la directora ejecutiva del Servicio Jesuita a Migrantes, Valesca Ureta. Es importante que estos anuncios o preanuncios o intenciones vengan aparejados con información más clara y más con mayor celeridad, porque finalmente las personas están aquí esperando una respuesta, sobre todo las personas que se empadronaron, que ya se acercaron al Estado, incluso las personas que antes del empadronamiento ya hicieron su autodenuncia, por ejemplo, cuando se entraron por paso no habilitado, ya hay una intención y una voluntad de acercarse al Estado, decir, aquí estoy, no tengo ningún temor de acercarme al Estado y querer formalizar mi situación en el país para poder aportar, para poder insertarme. Entonces, son procesos que requieren celeridad y claridad. Y para muestra de la poca celeridad, Paula, Mauricio, amigos de ADN, ayer el Registro Civil sacó un comunicado pasadas las 10 de la noche. De hecho, lo compartió nuestro jefe, Juan Francisco Rojas, y le pregunté, ¿esto lo mandaron hace rato? No, lo mandaron recién. A las 10:15 de la noche, ¿quién va a leer un comunicado de prensa a través de los medios de comunicación? Y claro, confirman que no hay proceso de enrolamiento hoy en la capital, pero además detallan, y lo leo textual, las personas extranjeras que deben realizar este trámite son solo aquellas que han sido derivadas por una institución previsional de salud o educacional, para lo cual deben presentar el formulario emitido por las instituciones, el DNI o pasaporte. Sin estos documentos no es posible hacer el enrolamiento. Este trámite no implica entrega de cédula de identidad y tampoco tiene relación con la regularización de la situación migratoria que la persona debe hacer en el servicio de migraciones. Pero claro, si esto lo avisan a las 10:15 de la noche, habiendo ocurrido el desastre a las 8 o 9 de la mañana. No, claro, y ahí habrá que ver, y lo que planteabas tú, Juan, y lo que planteaba también el subsecretario Cordero, aquí el Registro Civil se tiene que hacer cargo de una gestión que a todas luces fue al menos deficiente. Cordero dijo claramente y lo escuchamos, problemas de gestión del Registro Civil. Y es un problema de gestión. Ahora, la otra discusión que se abre es que a propósito de lo que pasa ayer, que termina siendo un desastre, si ustedes quieren, la derecha se aprovecha de eso, utiliza lo que termina pasando ayer en MEX para cuestionar al Ejecutivo y su propuesta, dicen, de regulación acotada. O sea, volviendo a la discusión inicial que ustedes tenían, si no hace sentido que lo que hizo Piñera y su gobierno fue un llamado a los migrantes a venir a Chile cuando estuvo en Cúcuta, ¿qué sentido tiene decir que aquí hay un efecto llamada cuando hay algo que ni siquiera es todavía una política pública? No, y además de que el efecto llamada, vamos a ver si llegan más migrantes producto de este anuncio de eventual regularización. No, porque la llamada es el flujo desde afuera para acá. Exacto, lo que hubo aquí era un fenómeno de masas, como tú has descrito muy bien, Juan, de redes sociales, de gente que malentendió algo puntual, pero es gente que ya está en Chile. Exacto. Esa gente no es llamada porque ya están acá. No, claro, entonces ese es un discurso facilista en la oposición que... Voy a la discusión política que se abre. Claro, y a la levanta utilización que hace la derecha de lo que pasa ayer para agudizar sus críticas al gobierno sobre su eventual propuesta de regularización acotada de migrantes que ya fueron empadronados. Ayer, tú, Juan, algo mencionabas, hubo un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional que llega a la Contraloría para hablar de la ilegalidad de esta regularización acotada. Y a ver, perdón, ¿cómo se puede declarar algo ilegal cuando no existe? No existe. O sea, no se ha hecho nada como para
¿cómo puede ser ilegal algo que no se ha efectuado, digamos, ¿no? O sea, está bien, discutamos sobre la migración, es una situación real, no solo en Chile, sino en distintos países del mundo, pero aquí hay una posibilidad que el gobierno abre para regularizar a migrantes que ya están empadronados, que ya entregaron toda la información voluntariamente que necesitaba el país para saber quiénes son, claro, dónde están, por dónde entraron, eventualmente qué antecedentes tienen. Esos migrantes viven acá. Sí, pues. Y Juan, esa realidad hay que enfrentarla de alguna manera. Exacto. Y Juan nos daba tú una pista bien clara de para dónde van esos migrantes, o qué es lo que quieren hacer y por qué están. Se están buscando regularizar para trabajar. Y si trabajan es porque van a cotizar y van a pagar impuestos. Los o para acceder al sistema educacional. Por ejemplo. Claro, pero en principio el sistema es que siempre eso se esgrime como un argumento antimigrante porque están copando los cupos, ¿no es cierto?, educacionales o de salud. De los niños chilenos. Pero resulta que ellos están pagando más que los chilenos por usar esos servicios, porque cuando se regulan y se formalizan, porque la única forma de quedarse aquí con alguna tranquilidad es formalizarse. Claro. Tienen más incentivos que los mismos chilenos para estar en el mercado laboral formal. Cuando todos los meses informamos del desempleo y de cómo ha crecido la informalidad, precisamente los migrantes son los que quieren formalizarse. Lamentablemente son los que más sufren la informalidad porque se los explota muchas veces. Pero cuando vemos a este flujo de gente que estaba ayer, todos se quieren formalizar. O sea, son lo más virtuoso de la migración en un país. Decir, es una son los que noticia. quieren pagar impuestos, son los que quieren cotizar para su propia pensión, los que no quieren vivir del Estado, los que quieren aportar en este país. El proceso fue un desastre. O sea, para que distingamos quiénes son estos y quiénes son otros eventualmente que andan cometiendo delitos, igual que los chilenos que cometen delitos en todas partes del mundo y que los pillan en España y que en una de esas ponen en peligro el visa waiver con Estados Unidos, ¿no es cierto?, porque van a delinquir a Estados Unidos. Ahora, el punto es, todas esas personas que entraron, Juan, ya están en Chile. A propósito de la eventualidad de regularizar acotadamente a esos migrantes empadronados, ¿tiene sentido dejarlos, y ayer lo decía algún parlamentario, no recuerdo quién, dejarlos en esa condición como de limbo? Esas personas no se van a ir, esas personas ya entraron a Chile, no se van a ir. Claro. Hay que enfrentar esa realidad de alguna manera. Si es una buena idea la regularización acotada, estará por verse. Según la reacción política, parece que no tanto, ¿no? Pero es una realidad que hay que enfrentar de alguna forma. Y ojo, esto no solo lo tiene que tener clara la clase política, esto también lo tiene que tener clara la ciudadanía, porque el nivel de racismo, de xenofobia y de ignorancia de connacionales chilenos ayer en los sectores, en las inmediaciones del Estadio Chile, con frases irreproducibles. No, claro. Irreproducibles. Supimos algunas. Irreproducibles. Y eso también es algo, eso no se arregla. Por eso hacemos los puntos que estamos haciendo, sí. Eso se arregla entendiendo finalmente cuál es la situación. Aquí no era la solución a pescarlo a todo y llevárselo, porque claramente la situación era completamente diferente, y eso tiene mucho que ver con que la gente finalmente no se informa a través de los medios tradicionales, y prefieren estar pegados a Twitter, Instagram y TikTok. No, claro, y lo que les dice el amigo del amigo. Oye, solo un apunte, porque hoy día siguen las actividades en materia de migración por parte del gobierno, el subsecretario y el subsecretario Cordero, quiero decir, y el director del Servicio Nacional de Migraciones están convocando una actividad en que van a entregar una nueva tecnología para dispositivos móviles que permitirá a personal de la PDI, dicen, y de Carabineros fiscalizar en terreno la situación migratoria de personas extranjeras y detectar quienes tienen orden de expulsión vigente. Juan Espinosa, gracias por todo. Buenos días.